Queridos amigos de Monticello, qué gran alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del Café Filosófico. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta horita que nos encontramos a través de las redes sociales de nuestra Casa de Espiritualidad Monticello, que cada 8 días nos acompañan también y que disfrutan con nosotros este café, tanto los que están en Medellín, pero en tantos lugares de Colombia y del mundo, que nos escriben, nos dejan sus comentarios o nos hacen saber que hacen parte de estas conversaciones, que se vuelven esos contertulios que nosotros, aunque no los podemos ver, es muy especial cuando vamos a algún lugar y nos dicen yo los veo, esto es muy bello. Lo digo porque saludo especialmente a las personas que están en Villa de Leyva, que desde allá nos acompañan, y bueno, a todos los que siempre nos dejan sus comentarios. Es para nosotros una gran alegría contar con ustedes. Y para mí también es una gran alegría contar con la maestra Tita Llano. Tita, ¿cómo estás? Con tertulia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? Sí. Responsable. Responsable, esa. Una semana responsable. Sí. De hacerse dueño de uno, de sus decisiones, con ojo de futuro, sabiendo que hay un futuro de todo lo que, de este presente. Bueno. Bellísimo, sí, ofrecemos disculpas porque hace 8 días en el Café de la Responsabilidad, bueno, si alguien no se lo vio, invitado a que se lo vea, estuvo muy interesante, como siempre. Sí, tuvimos pues ahí como un inconveniente técnico al final y nos quedó pues como cortado, no se vio la despedida, pero bueno, solamente nos faltó esa solamente parte. La despedida. Exactamente, bien, sí. Entonces, porque si alguien incluso hizo el comentario que fue así como ese corte. Ahí nos disculpan por ese tema técnico, pero bueno, esperamos que este café ustedes lo disfruten, que salga todo muy bien y más con este tema, me parece súper interesante, un tema muy filosófico, como todos, pero que es base y fundamental en la filosofía. El tema del día es el preguntar. Qué buen tema, Tita. Sí, pero inclusive vamos a hacer que no quede como en el plano de lo académico, de lo epistemológico, sino hacerlo como todo lo que conversamos tú y yo aquí, vivencial, existencial. Pero déjame decirte que los contertulios no logran oler este espacio. No alcanzan, pero estamos con un aroma hermosa, espléndida, esos lirios, cómo huelen, qué tamaño el de esos lirios, casi 10, 12 centímetros de diámetro. Es una belleza, bueno, creo que 10 centímetros de longitud de cada pétalo, o sea que estaríamos hablando de unos 20 centímetros de diámetro, una cosa bellísima, bellísima. Yo estoy aquí encantada con esas flores. Siquiera te gustan porque sí es un olor, no, pero es muy chévere, sí, hoy me encanta pues también como... pocas veces te veo así de negro. Sí, pero me gusta porque me sale con el pelo. Sí, bien, te ves muy bien, Titica. Bueno, cuéntame entonces para este tema del preguntar, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, voy a decir que estamos escuchando, pero es una elección muy deliberada y esa la quiero explicar más tardecito. Pero estamos escuchando la Novena Sinfonía de Beethoven, que ya la habíamos escuchado en otras ocasiones, con la Orquesta de Chicago, dirigida por Riccardo Muti. Y ahí está el detalle, porque escogí a Riccardo Muti. Ya dentro de un ratito vamos a... Entonces no hay mucha novedad en el contenido, sino que es un pretexto para hacer un comentario que tiene que ver con esto del preguntar. ¿Sí? Y tú me tienes un tinto, decimos en Colombia, pero que no es un vino tinto, un café negro. Así es. ¿Te sirvo o me sirves? Por favor. Sí, lo recibo el tinto. Que le estabas mirando al pocillo, a esa taza tan linda, que le estabas revisando, que no hubiera un insectillo ahí. Huele, tampoco pueden oler nuestros contertulios, pero qué café, cómo huele de rico. Exacto. Sí. Titica. Ay, salud siempre. Salud. Nosotros brindamos con agua, con jugo, con café, porque brindar es decir, estamos vivos. Estamos ¿cierto? vivos. Estamos vivos y filosofando. Ay, que yo más de un día me levanto y digo, siquiera que tengo la filosofía para discernir esto. Sí, tú nos has explicado varias veces el sentido del brindis pues, que tenían, las copas, que pudiera... La confianza. Exacto, que lo hacían lo suficientemente fuerte. Para que salpicara
salpicar a la otra copa. ¿Cierto? Por si me ibas a echar el venenito, ya te cayó a la tuya. Pero aquí hemos compartido de la misma, ¿cierto? En otra época tú tendrías a alguien ahí que pruebe primero que tú y que caiga muerto el otro. Exactamente. Qué barbaridad, ahora vivimos con un poco más de confianza, ¿no? Más de confianza. Y hoy en día brindamos es para celebrar y para agradecer la presencia y la vida del otro, así que brindamos también con ustedes. Espero que estén disfrutando también una buena bebida. Recuerden, el café filosófico, la invitación es acompañarla con una buena bebida. Está delicioso. No importa la hora a la que lo estés viendo. Muy bien, está así, está súper rico este café, este tinto. Bueno, Tita, vamos a entrar en materia entonces. ¿Por qué se te ocurrió el preguntar? Empecemos por ahí. Ay, tan bello, porque el tono de la vida misma es preguntar, es interrogativo, o sea, la vida interroga, la pregunta, la vida interroga. Voy a dejar a un lado, o sea, tendríamos una perspectiva epistemológica que interesaría mucho si yo estuviera aquí conversando, platicando con maestros de cualquier nivel, pues, de educación, con personas que hacen investigación. Es un tema al que hay que meterle el diente cuando se hace investigación y cuando se hace pedagogía. La pregunta es un tema que tienen que refinar los docentes, que tienen que mejorar. Yo lo he trabajado mucho a nivel de capacitación de docentes, pero el enfoque hoy es existencial, la perspectiva existencial, más antropológica. O sea, ¿qué es la pregunta en mí, en mi modo de ser conmigo mismo y con el otro y con lo otro? Para empezar, procuntus, la etimología que puede variar. Yo, en el diccionario etimológico que yo tengo muy selecto, yo creo más en ese porque o puedo encontrar otras dos acepciones, pero una de ellas es procuntus, cuntus, el remo con el que pues se abre en la profundidad del agua para avanzar, ese avanzar, y cuntus sería el remo. Sí, tiene que ver, es decir, en la profundidad, la pregunta me lleva a esa profundidad y me hace avanzar, pero en la etimología que yo más me adhiero, y aquí no importa eso, porque tú y yo no somos filólogos, ni el objetivo de nuestra conversación en este momento es ese, no es una conversación filológica. Entonces hay otra etimología a la que yo me adhiero más, y es cuntus, es todo. Procuntus es la pregunta, me ofrece todo, con todo a mis pies. O sea, cuando yo pregunto, tengo el mundo al frente. Eso es muy bello. La pregunta es diferente a la declaración. Ya vamos a ir viendo, tú y espero que los contertulios, ¿por qué? Porque este tema como antropológico, hablemos de la pregunta por el sentido antropológico, porque es que la pregunta sería lo diferente, no quiero decir lo contrario, pero lo que no es pregunta es declaración, es afirmación, ¿cierto? Si afirme yo una negación, los lirios no son rosas, los lirios son blancos. Déjame que voy a estar con las narinas abiertas así, oliendo el café, oliendo los lirios, disfrutando. Entonces es la declaración. Cuando yo declaro algo, lo hago desde una seguridad, la certeza, el terreno firme, que está bien, pero que exagerado puede ser desde la llenura de mí, desde lo incontestable, desde lo irrefutable, es decir, fácilmente te puedes ir al extremo de la arrogancia y de cerrarte y no darle apertura ni al otro ni a lo otro. Habrá una pregunta, habrá un modo de preguntar, sí, que sea también así, que sea arrogante, es decir, la declaración en la medida que es la descripción, la declaración en la medida que es la descripción de una certeza, de una opinión, de un juicio, pero de esa seguridad tiene el riesgo, es proclive a la arrogancia y es proclive a la llenura, quiero decirlo así, y es proclive a pongo el muro. La pregunta no, porque la pregunta es estar parado siempre al borde del precipicio, la pregunta es espera, la pregunta es incertidumbre. Yo pregunto y no sé con qué me va a salir el otro, pero hay personas que no queremos existir con la apertura al otro, o sea, queremos existir con esa seguridad de que yo soy el que estoy aquí. De hecho,
¿Por qué nosotros? Porque este tema puede parecer extraño, porque nosotros, donde podíamos haber aprendido a preguntar y hacer de la pregunta nuestro modo de ser y de actuar, ahorita explico eso, modo de ser y de actuar, pues no lo hemos hecho mucho porque vamos al colegio, a la escuela, como quiera llamarse, en todos los niveles de educación, a aprender respuestas, a declarar, no nos enseñan a preguntar. Entonces la pregunta no se hace parte de nuestra vida, ni en la relación con el otro, ni en la relación conmigo misma. Pero la vida en sí, quiero repetir, tiene un tono interrogativo. La vida en sí misma tiene un tono interrogativo. Incluso es tan delicado que tú dices, porque el que pregunta es tenido por... como ignorante, ¿cierto? Sí, entonces se hace, para muchas personas se hace complicado preguntar porque inmediatamente se le señala, este es el que no sabe. Sí. No es que no sepa, hay una apertura al otro. Me encanta mucho esto. Sí, los sofistas, bien lo que estás diciendo, los sofistas, imagínate, antes de Sócrates ya los sofistas decían, no se puede preguntar por lo que no se sabe. Sí, mira cómo te está apoyando ese acerto de los sofistas. Nadie pregunta por lo que no sabe. Cuando yo pregunto, ya hay algo que estoy sabiendo de. Y Heidegger, en Ser y Tiempo, que le dedica un buen espacio, muchas líneas a lo de la pregunta, dice, toda pregunta lleva una búsqueda. Y la búsqueda está dirigida por eso mismo que es buscado. Es muy bonito, ¿sí? Ser hallado por lo que busco, ser hallado por lo que busco. Hay casi que una vocación en esa pregunta, un vocario, un ser llamado. Entonces ellos es muy claro, nadie pregunta, o sea, si se pregunta ya hay un saber en esos que preguntan, no se puede preguntar en el sentido, nadie pregunta por lo que no sabe. Yo convertí eso, siendo profesora universitaria, en cursos que tenía la misma población, 3, 4 semestres, de esos cursos que son nivel 1, 2, 3, 4, entonces uno entra en más confianza con los estudiantes. Ya ahora a nivel de maestría no lo hago, los estudiantes de maestría tristemente tienen otro perfil, pero en pregrado yo siempre les decía a los estudiantes con un cierto permiso que le da uno la autoridad y la edad, de decir, en esta clase vamos a marcar el cuaderno, primera página del cuaderno con el color que usted quiera. La ignorancia no tiene preguntas, que es lo que dicen los sofistas. La ignorancia no tiene preguntas, pero mira lo que estás diciendo es importante. Ya tenemos ese sesgo social, esa condena social de si yo pregunto es porque soy ignorante o pregunto porque soy un beligerante, perturbador, querés molestar, que es esa preguntadera. De hecho, en los salones de clase, de colegio y de universidad se le va tomando cierta tirria, cierta fastidio. Ay, que siempre pregunta, como deja que avancemos aquí en declaraciones, en certezas, porque vas a perturbar aquí, porque la pregunta es eso, la pregunta invita a la construcción e incluso co-construcción, la pregunta disloca, la pregunta perturba cognitivamente, la pregunta invita, la pregunta hace parir. Es que pues con Sócrates, si vamos a rendir homenaje a Sócrates, como insisto yo en Epicuro, pues la mayéutica socrática, o sea, en los diálogos no solamente nos enseña que a través de la pregunta se hace parir al otro, una opinión, un juicio, un conocimiento, un saber, ¿sí? ¿Cómo no vamos a heredar eso, pero en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad? Ahorita yo creo que quiero que salga cómo esa pregunta va a cualificar mi modo de ser, mi modo de existir y mi modo de relacionarme con el otro, en la misma palabra mediada. Tú me preguntas mucho aquí en el café, tú me regulas a través de preguntas. Exacto. Inclusive tú me regulas, tú tienes dos formas de regularme, a través de la pregunta y a través de la declaración no ratificadora, sino perturbadora. No sé si los contertulios se han dado cuenta o si tú te has dado cuenta, sí. Pero en general tú no declaras, tú haces dos cosas conmigo, tú me preguntas y todas tus preguntas llevan en sí misma, obsérvate y los contertulios observan que hay una gran comprensión del asunto. Tú quieres es entrar a otros niveles de profundidad, tú quieres es perturbar para encontrar otras salidas. Tú quieres sacarle filo a eso que se está diciendo. No es desde una ignorancia, por eso los sofistas dicen que el que pregunta ya sabe. Hay una búsqueda, y una búsqueda timoneada o con una brújula que es aquello mismo buscado. Y lo otro que tú haces conmigo es
declarar, pero no para afirmar. Obviamente eso se hace dentro de una conversación con mucha confianza. Qué pesar que haya personas en nuestra vida, yo poquitas tengo en la vida así, y trato de no tener muchos encuentros con ellas, porque no es cómoda la vida, sí, porque tengo que juntarme con aquellos que no es cómodo. Pero entonces personas con las que no se puede controvertir, a los que no se les puede perturbar. Todas tus declaraciones, Jorge Iván, yo noto que son como sí, pero no, para controvertir, no es para, tú nunca repites lo que yo estoy diciendo. Tú dices como, no le cuadra, esto no le cuadra a mí, a ver, busca otro camino que esto no le cuadra. Sí, sí. Exactamente. De hecho, bueno, y quiero hacer dos observaciones así cortas. Recordemos que estamos en el plano existencial, ¿no? Sí. La pregunta... No epistemológico, sí. Exacto, porque, claro, no... Alguna persona podrá decir, pero ¿cómo así? Si yo pregunto es por algo que no sé. No, el nivel existencial es esto de lo que nos está hablando Tita. Obviamente hay otro plano epistemológico de la pregunta, ¿no? Como claro, que se hace en investigación, en ciencias sociales, en ciencias exactas, en ciencias naturales. Está esa pregunta que lleva a la investigación, que le da tanta dificultad inclusive a los estudiantes, porque yo he trabajado muchos años en investigación, y si hay algo difícil de trabajar con un estudiante que uno está asesorando para su investigación de grado o ya a nivel de empresa, haciendo investigación en empresa y de universidad, hagamos investigaciones, formular la pregunta. Exactamente, sí. Entonces, para que simplemente lo tengamos en cuenta en este café. Y lo otro que iba a decir es tan interesante esto que estás diciendo, porque por ejemplo, en muchos ejercicios académicos, como foros, simposios, congresos, que permiten la pregunta o el espacio de la pregunta, es muy interesante porque de muchas personas, incluyéndome, el espacio que más valoramos es el momento de las preguntas, ¿cierto? Sí. Porque es donde ya entramos en esa discusión de eso que se ha expuesto. Generalmente, cuando uno hace una ponencia, bueno, pues hay distintos modelos, pero hay unos que, por ejemplo, son 20 minutos para dejar un tiempo por expositor o por ponente, para dejar un tiempo de preguntas. Yo creo que muchos hemos disfrutado más ese espacio de las preguntas que en la misma ponencia. Yo porque creo que ya en las preguntas... tú y yo. Ajá. Pero hay otras personas, porque me tocó ver, aquí estamos en la fiesta del libro y el domingo estaba yo en una de las charlas que hay en la fiesta del libro y noté que cuando yo estaba ansiosa a la parte de las preguntas y noté que cuando pasamos a la parte de las preguntas, la expositora era una autora de un libro, ya se pararon, como quien dice, no nos interesaban son las certezas, la exposición desde el conferencista y ya el diálogo. Esos que van a hablar no tienen autoridad. El que tenía autoridad fue el que habló, el que contrataron. Esas otras voces que van a entrar en diálogo no me interesan. Tú y yo puede que tengamos ese gusto, pero también es triste todo lo que se muestra con aquellas personas que justamente eso es lo que no valoran. Cuando ya entra la palabra, la interlocución. ¿Sí? Exactamente. Tita, quiero hacerte una pregunta. No, hoy en día hablamos mucho precisamente de estas generaciones nuevas, como esa falta de interés o de preguntarse, ¿no? O sea, de cuestionarse por muchas cosas. Podríamos empezar la respuesta hablando de la diferencia entre preguntar y cuestionar. Sí, no claro, sé si hay claro. alguna diferencia. Pero ¿cómo hablar de esta generación? ¿Sí? Si realmente uno dice, hay una crisis de la cuestión, pues de preguntarse, de cuestionarse por la vida, por la existencia, por las cosas. Sí, mira, tengo que decir como 3 cositas para poder responder. Una, hay que aclaremos que la pregunta desde esa perspectiva existencial es un modo de ser y un modo de actuar. Un modo de ser cuando yo mismo me vuelvo pregunta, cuando mi propia existencia se vuelve pregunta, o sea, es preguntable, mi existencia toda es preguntable, es cuestionable, que esa es la gran invitación o la génesis del existencialismo, la pregunta por lo mismo que es volver a Sócrates, ¿sí? Porque antes de Sócrates la pregunta no fue antropológica, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y un modo de actuar, un modo de preguntar, por eso tercero, pero hay una diferencia grande entre preguntar y cuestionar, y es que cuando se cuestiona hay un cierto descontento creativo. O sea, se cuestiona, ahí sí es por lo que se sabe. Entonces, ¿por qué estás cuestionando? No, yo no estoy en búsqueda de un nuevo dato. Yo estoy queriendo perturbar cognitiva, emocional, actitudinalmente al otro.
actitudinalmente al otro. En el cuestionamiento no se busca algo que no se sabe. En el cuestionamiento se sabe y se está exhortando al otro. Gramaticalmente tiene la misma estructura de pregunta, ¿sí? Con palabras interrogativas que quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etc. A veces la pregunta la cambiamos por una instrucción, ¿sí? Pero es una instrucción que invita. Pero en el cuestionamiento siempre es la invitación al otro o a lo otro para el cambio. ¿Por qué nuestros jóvenes, y aquí podría decir 3 cosas, porque no es solo que no hagan eso que tú estás denunciando, sino que vas a ver otras cosas que no hacen? Resulta que para poder preguntar y cuestionar, para esas 2 actitudes heurísticas que hablan de que estoy así abierto, por eso abro los brazos, estoy así abierto, es que cuando yo declaro estoy así. Cuando yo declaro estoy así, cuando yo declaro estoy así, cuando yo declaro estoy así. El gesto de preguntar es este, es ese. ¡Ay, qué viene! ¡Ay, yo pregunté, yo abrí la puerta! ¡Ah! ¿Qué es protegida en el borde del precipicio? En el otro yo estoy firme, validado, comprobado. Yo, aquí es el tú lo otro. ¡Ay, yo pregunté, ahora con qué me van a salir! Eso no gusta. No gusta en esa postura egocentrista. Ya ahí vas viendo una palabrita de la respuesta. Ajá. Para preguntar se necesita capacidad de asombro. Nos asombramos actualmente. Los jóvenes nuestros se asombran. Una cosa es que vivan exaltados, excitados, en búsqueda de grandes experiencias, maravillados, y otra cosa que se asombre, porque es que la tarea del asombro no es que lo otro quita la sombra. Yo soy la que me quito esta lagaña, ya lo habíamos hablado en el Café del Filosofar, yo soy la que me quito estas gafas rayadas que no me dejan ver, el problema es mío. Entonces se necesita capacidad de asombro, mucha humildad, ya hemos hablado la falta de humildad del café, del narcisismo, de la sociedad narcisista, ¿sí? Se necesita humildad, se necesita paciencia. Algo que caracteriza a nuestra sociedad actual es la impaciencia, por la inmediatez, por ese modo de vivir el tiempo y en el tiempo, y de vivirse y configurarse en el tiempo, que también tuvimos nuestro café del tiempo. Hay paciencia para escuchar, paciencia para callar, porque si yo escucho tengo que callar, paciencia para esperar y paciencia para extrañar. Porque cuando yo cuestiono lo que es obvio y evidente. Obvio, obvia, sobre la vía, evidente, evidence, muy visible. Las 2 cosas significan lo mismo, una griega, otra latina, lo obvio y evidente. Cuando yo cuestiono eso obvio y eso evidente, yo estoy extrañando. Estoy reconociendo la otredad, lo otro no soy yo, no es la mismidad. Ya tuvimos el café sobre la otredad, que es muy cómodo vivir declarando, porque el todo y lo todo y ellos son yo. Es lo mismo, no hay diferencia, no hay dualismo, ¿sí? No, allá está lo otro, allá está el otro, es diferente, no eres tú, ábrete al otro y a eso otro. No, yo estoy lleno de mí, y yo, me... Es lo mismo que eso que ni siquiera puedo nombrar porque no es otro, o sea, es lo mismo. Es mucha juventud, para que no generalicemos, vive como en el dualismo infantil, que ya una vez expliqué, que hasta los 18 o 24 meses el niño no distingue que él es otra cosa, que la mamá, dualismo, sin dualismo, no se reconoce, sino que todo está más en lo mismo. Así viven, pero no jóvenes, muchos. Yo tengo, ya en terapia, pues una patología que uno atiende, una disfunción en la comprensión lectora, en los problemas de comprensión lectora ya serios, se llama, la intrusión de esquema, y se llama la predominancia del esquema descendente, así se llama, y es, en palabras de las filosóficas, de lo que nos ocupa hoy de la antropología, es un poquito como la imposición de mi yo. Yo no logro que el texto, pero el texto no es solamente este libro,
El texto es tu mirada, Jorge Iván, el texto es tu palabra, el texto es esta escena, el texto es por qué es café sin leche, así negro, por qué estas flores, el texto, lo otro, el mundo que me demanda, Víctor Frank, no es lo que tú le pides a la vida, lo que la vida pide de ti, ¿sí? Entonces hay una imposición de mi yo, entonces lo otro no me habla. Lo otro no me habla, estoy llena. Entonces yo he llegado a tener, no pacientes, estudiantes, que cuando voy a confrontar, en el buen sentido de la palabra, a dialogar sobre un trabajo, a dialogar sobre un examen en que le ha ido mal, yo digo, eso no fue lo que te pregunté. Y el estudiante está diciendo algo que sí es verdad, pero no fue lo que te pregunté, sí, es de ese autor, pero no fue lo que te pregunté, sí, es de ese tema, pero no fue lo que te pregunté. Y estudiantes que yo a veces digo, pues qué pena, voy a sonar muy fuerte lo que yo digo, uy, este lo tengo de estudiante, pero me gustaría tenerlo de paciente en mi consultorio. Como que la relación entre tú y yo no es para que yo sea tu profesora en este salón de clase, más bien la relación es para que yo fuera tu terapeuta en un consultorio y tú mi paciente, porque que hay unos estudiantes que yo digo, ¿cómo le digo que el problema no es intelectual? E inclusive muchas veces son muchachos muy inteligentes, pero tan llenos del yo, que cuando les preguntas, cuando el texto les habla, parece que no entienden, porque solo se están oyendo, si es que acaso se están oyendo, porque también sucede cuando corrijo trabajos, redacciones, etcétera. Yo digo, esta persona cómo pudo poner 5 veces la misma palabra en 5 renglones, sin que esté buscando la sinonimia pues como figura literaria. ¿Cómo puede repetir esta idea? Pues no se escuchó, no se leen, porque yo no me tengo que leer, Jorge Iván, porque yo estoy bien, porque yo soy certeza, porque yo estoy lleno de mí. Si ves lo que hace la pregunta nos pone frente al precipicio, nos entrega al otro, procuntus. Por eso, más de un profesor no admite, tú dijiste ahora, que hay momentos académicos en que se hace el espacio de preguntas, pero hay otros en que no, y que el conferencista dice, no hay lugar a las preguntas, o el político, no quiero que me disloquen con la pregunta, no quiero que me inviten a parir otra certeza, otro juicio, otra opinión, a construir, la pregunta me invita a yo estoy lleno, yo estoy muy bien, yo estoy muy convencida de lo que estoy diciendo, míreme el gesto, muy convencida, preguntando, ya dije lo que tenía que decir, y eso es así y punto. Sí, imagínate, también la pregunta cuando tú dices, se relaciona con el ignorante, pero se relaciona con el groserito, el papá. ¿Usted por qué me va a preguntar a mí? Ya le dije lo que tiene que hacer. Mamá, pero te puedo preguntar. ¿Qué me va a preguntar? Está igualado, a mí no me va a preguntar. O sea, la pregunta, o el jefe con el colaborador. La pregunta es, ¿qué? ¿Usted va a dudar? ¿Qué? Primero, ¿no entendió? ¿Es que es bruto o qué? ¿No tiene pues su diploma de ingeniero mecánico, de contador? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar si usted ya me certificó con la universidad con su diploma que usted sabía? O segundo, ¿qué le va a preguntar a esta jefatura? ¿Qué va a dudar? ¿Me va a controvertir? ¿Me va a desacomodar? No, aquí yo soy la que marco el camino y usted que es mi colaborador, mi empleado, sígalo. Entonces también es como irrespetuosa la pregunta. O sea, ni en la escuela aprendimos a preguntar y nuestra sociedad no lo ve bien existencialmente. Eso es muy triste. A ver, me callo un ratito. Porque te veo la pregunta en los labios, te veo la pregunta. Me lees. No, me gusta mucho que lo hayas puesto en el plano académico, porque realmente, pues, sí. De esto que estabas hablando, porque realmente es muy curioso. Una de las dificultades más grandes que tiene uno a nivel académico es no responder la pregunta que se le está haciendo. Estaba pensando en eso y muchas veces hasta divagamos o caemos pues como en irse por las ramas, como decimos, y no se logra responder a esa pregunta, precisamente creo yo porque no hay una comprensión. Entonces me llama mucho la atención lo que decías, pero espérame, porque la pregunta que te quiero hacer es, y ya me comentas, a mí me parece muy importante en este tema esa definición que dice de apertura al otro, porque muchas veces yo siento que el problema de la pregunta es que no queremos tener esa apertura. O sea, yo pienso a nivel relacional, cuando yo te pregunto ¿cómo estás? ¿Sí? En ese ¿cómo estás? Y yo te digo bien, simplemente, ahí ya hay una cuestión, o sea, un bien a secas, a ese bien es al que yo me refiero. No quiero tener apertura contigo, ¿sí? ¿Qué te pasa? Nada.
esa respuesta también es un cerrarse, entonces no tengo esa apertura. Y ahí es donde yo veo hoy, no quiero sonar pues como de qué visión tan negativa, pero sí como una crisis frente a la pregunta a nivel relacional. ¿Por qué? Porque no tenemos esa apertura al otro. ¿Qué hay detrás de ese tipo de respuestas cuando yo me cierro al otro, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, porque repito, eso hace que uno corte la comunicación inmediatamente. Yo te pregunto cómo estás, qué te pasa, qué quieres, y mi respuesta es bien o mal o nada, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es muy importante frente a este tema relacional y las preguntas que nosotros hacemos, ¿qué tanta apertura tengo yo frente al otro? Cuando me preguntan, cuando se me cuestiona, cuando se me interpela, ¿no? Que también podría ser un sinónimo. Y cómo nosotros estamos viviendo a nivel relacional esas preguntas. Bueno, voy a contestar, genial, genial, genial. Tus preguntas siempre son geniales. Genial, no. ¿Qué es genial? Genial, generar, génesis, inteligencia, gen, que da vida. Tú y yo somos gente, tan lindo. En México dicen las gentes, estas gentes, los nacidos, los que dan vida, son muy lindos. Tú eres genial. Tú eres genial. Tus preguntas son geniales porque dan vida, generan. Muy bonito. Para contestarte quiero, porque ya este es el momento de Ricardo Muti, el director de la Orquesta de Chicago, que estamos escuchando, la Novena Sinfonía. Resulta que Ricardo Muti es uno de los directores, un director muy famoso, pero de los más famosos está Italy Talman, que es un israelí y le hace una crítica muy fuerte a Ricardo Muti. Una crítica tan objetiva, pues que está inclusive acuñada en hechos. Dice que la manera de dirigir de Ricardo Muti es completamente impositiva, no permite al otro ni siquiera la interpretación, que es algo pues que ya en el campo de la música se tiene que entender, porque el compositor no es simplemente el que mueve estas cosas, sino que invita a ciertas cosas y permite la interpretación y se goza de la interpretación, y Ricardo Muti no permite la interpretación, toque la partitura tal cual y durante un concierto está recordando, es esto, porque está haciendo usted esto, oboe, porque está haciendo usted esto, arpa, es esto, y les hace así, incluso les hace así a los músicos de la orquesta. Entonces, para hacer breve con eso, Italy, que es grande, es tan gran director que él empezó a analizar cómo podía extrapolar esa habilidad de él para dirigir la orquesta. Este israelí, Ricardo Muti, el que estamos escuchando, pues cuya dirección estamos escuchando, la ejecución de cuya dirección estamos escuchando, es italiano. Entonces, Italy ya trabaja en desarrollo humano, incluso con su esposa, o sea, extrapoló esas habilidades de él como director. Dios, que usted venga, hagamos dirección de lo humano, acompañemos a los seres humanos en desarrollo humano. Entonces, cómo hacer que las cosas sean posibles, es un libro de él que escribe con su esposa, algo sobre lo posible. Y la crítica que hace es tan certera que Ricardo Muti trabajó muchos años en la Scala, en la orquesta de la Scala, pues de Milán, y le escribieron, la orquesta escribió una carta, firmó diciéndole: Ricardo, eres muy bueno, no queremos trabajar contigo, eres muy bueno, no queremos trabajar contigo, no nos tratas como compañeros, sino como tus instrumentos, por favor renuncia. Repito, Ricardo, eres muy bueno, no queremos trabajar contigo, no nos trates como tus compañeros, sino como tus instrumentos, por favor renuncia. Fue despedido Ricardo Muti de la Scala, uno de los directores más famosos, pero un director lleno que no permitía la existencia del otro. Déjame interpretar. Mira, un instrumentista diciendo: me tratas como tu instrumento, no como tu compañero. Es que la orquesta no eres tú, la orquesta somos todos. Déjanos hablar, déjanos tener voz. Que la voz no es solo este violín siguiendo esa partitura, es este violín tocado por mí, que es diferente Juan, Pedro, Luisa que Matilde en esa caja, templando esa cuerda, rasgando esa cuerda, ¿sí? Es grave. Entonces, por eso, o sea, Ricardo Muti, en nuestra conversación de hoy del preguntar, no pregunta.
no existe de la pregunta, existe de la certeza. Cuando yo existo, que es el modo, se ha dicho, el modo de pensamiento de un Heidegger, Sócrates, del mismo Unamuno, una fe, la fe de Unamuno, permeada por la duda siempre, atravesada por la duda, pero por la duda para tener más fe. En ese poema que inclusive Aldebarán, el poema tan famoso de él, que es todo a través de preguntas. Y dicen, ¿cómo puedes escribir un poema solo preguntando? Y le pregunta así, hasta la estrella más luminosa, una de las, como la 13, número 13 más luminosas, y escribe el poema preguntando, y se dice, el pensamiento de estos tres es interrogativo, el pensamiento de ellos tres más que lógico es interrogativo, ¿sí? Existen a través de la pregunta, y dice eso, yo existo a través de la pregunta, yo me abro, pero obviamente una pregunta que reconozca al otro, que no sea para humillarlo, una pregunta, y aquí ahorita quiero leer de este testigo mío, es unas carticas a infantes, unas carticas filosóficas que ya lo había traído en otras ocasiones, es una pregunta que enaltezca, es una pregunta que abra un abanico, es una pregunta que sea variada. De hecho, tanto hay que hablar sobre la pregunta que Paul Richard tiene un texto que se llama pensamiento dialógico, una pregunta que no sea, no que un encuentro entre tú y yo sea un interrogatorio mío hacia ti, que sería como un interrogatorio, eso no genera relación, no genera construcción, no genera compañía, no hace sentir reconocimiento, no puede ser como un contrapunteo, yo te pregunto, tú respondes, yo te pregunto, tú respondes, o alternado como esa crítica que yo hago a esas entrevistas de las personas que están como entablando una relación amorosa, y es, yo te pregunto, tú me contestas, yo te pregunto, como presentando hoja de vida de un trabajo, no, tampoco así, sino realmente la heurística socrática en la mayéutica, en que se tejen, que realmente si hay un diálogo y una entrevista, la vista de dos, ¿sí? Que es tejida, que es en retícula. Cuando tú, porque no hemos contestado a tu pregunta, después de hablar de Ricardo Muti, quería decir, también depende cómo se hace la pregunta, por eso Paul Richard establece como una lista de 9 tipos de preguntas en el pensamiento dialógico, y hay una pregunta que yo he practicado mucho en mi vida y era parte de mi familia, pues los hijos ya no están conmigo, pero es no preguntar cómo te fue, dónde estabas, con quién te viste, qué hiciste, sino ¿qué me quieres contar? Esa era la pregunta de mi familia siempre. Nosotros no preguntábamos dónde estuviste, cómo te fue, qué pasó con el carro, no. ¿Qué me quieres contar? Obviamente una manera de yo mostrar reconocimiento al otro es que si yo recuerdo, porque yo tengo al otro presente en mi vida todo el día mientras no está conmigo, yo sí le puedo hacer preguntas sobre ¿y qué me quieres contar del examen en el que estabas inquieto? ¿Y qué me quieres contar de la chica con la que te viste, que ibas a invitar? ¿O qué me quieres contar? Es una pregunta más abierta. Entonces cuando tú me dices qué pasa con el otro, cuando se cierra, pues es que el otro contesta así, porque es que también hoy podemos vivir cerrados. Vea, yo estoy cerrado, no le voy a contestar a usted porque a mí no me interesa establecer relación con usted. Pero además ya dijimos en el café de la sociedad narcisista cómo ahora cada vez es más fácil vivir yo con yo. Pues es que ni siquiera me interesas tú, sino pues ya yo con yo misma me regulo, pues. Lo de las mismas selfies que hemos dicho, la foto, eso no existía, la fotografía no fue hecha para yo con yo, la fotografía fue hecha para lo de afuera. Ahora es una cosa muy absurda que la cámara, es la del celular, la cámara no tenía forma de voltearse, ¿cierto? Yo tenía que ir y voltear la cámara así, quien la disparaba y había un cable, a mí me tocó la cámara con un cable así, ¡trum! Pero ahora simplemente la voltea hacia aquí y unos planos horrendos, no hay ninguna selfie bonita, unos planos de contrapicada muy feos, pues yo no sé por qué se filtros. No, pero el cuerpo se ve porque la perspectiva en la toman, bueno, es horrendo, eso no es el tema hoy, pero yo estoy lleno de mí, yo no necesito al otro, por eso es esa pregunta. Pero también en esa forma de preguntar, yo tuve una amiga muy cercana, muy bella, Luz Mejía Vallejo. Ella es colombiana, monja, fue monja en Nicaragua, monja así sandinista. Y era muy lindo porque ella, cuando hablaba con uno por teléfono o así, ella no empezaba con ¿cómo estás? Ella podía empezar con lo que fuera. Y por allá en la mitad le preguntaba, o al final, para despedirse, le preguntaba uno, ¿y tú cómo estás? Entonces uno veía esa pregunta acomodada, tan bien acomodada, en un lugar que no era el común,
que uno decía, realmente me está preguntando cómo estás. Porque otra cosa es que uno puede responder bien o mal, porque uno dice, este está preguntando por preguntar, está preguntando por preguntar. ¿Bien o no? ¿Cierto? ¿Bien o no? Hola. Por ejemplo, ese saludo, hola, es más, tranquilo, no me quiere decir cómo está. Pero yo sí digo, seamos legítimos en la pregunta. Cuando yo pregunto cómo estás, venga, entonces quédese quieto con su cuerpo, quédese quieto en el WhatsApp, no, ¿cómo estás? Quería decirte que no, pues entonces para preguntarte cómo estás y no esperas a que yo te responda. O si es aquí en vivo, ¿cómo estás? Espere, pero ¿cómo estás? Y ni siquiera separa mi cuerpo, separa mis gestos, se fija la mirada para que realmente me contestes cómo estás. O me contestas mal y yo sigo, ay, bueno, es que te iba a decir que si podíamos poner los muebles de esta manera, o no sé qué, o que si te parece este tema del café. Tita, te acabo de decir que mal y ni siquiera escuchaste. llenos de nosotros mismos, ¿sí? Exacto. Yo lo que iba simplemente como a complementar de esto, yo siento que es importante que entendamos que cuando te pregunto, me intereso por ti, sí. ¿Cierto? Es una forma también de decirle al otro, me interesas, y por eso, ¿cómo estás? Claro, muy lindo. A mí me parece muy especial. Hay un personaje, pues un hermano de comunidad, a quien yo admiro mucho. Era muy particular porque con su saludo me preguntaba ¿cómo estás? Y yo sabía que la respuesta no podía ser bien, simplemente, no, bien. En ese ¿cómo estás? Le imprimía algo que yo le abría el corazón y terminaba siendo una respuesta muy profunda. Qué bello. Entonces, pero era eso más o menos lo que tú estás describiendo de esta monja, ¿no? Sí. O sea, era como, ¿cómo estás? Distinto, ¿no? Sí. Es como que, Betita, ¿cómo estás? No, hay algo. Entonces, me parece muy especial este tipo de personas o de momentos, porque uno siente realmente que hay un interés, y a su vez, era algo que quería también comentar desde el inicio, lo bonito de cuando hay una apertura al otro es que las preguntas tienen profundidad en su respuesta, ¿no? O sea, puede ser una pregunta muy sencilla, pero uno la siente muy profunda y empieza a generar en uno como ese deseo de apertura. Entonces, eso no se logra con todas las personas, que también es importante. Yo creo que es una manera de medir, podríamos decir, qué tanta profundidad tiene nuestra relación en las preguntas que nos hacemos y en las respuestas que nos hacemos a esas preguntas. Yo eso lo analizaba cuando te escuchaba, y yo puedo decir, yo sé que tengo una confianza muy grande con alguien cuando respondo las preguntas que me hace en profundidad y con mucha sinceridad. ¿Por qué? Porque cuando son relaciones un poco más superficiales, pasajeras, exacto, mi respuesta es así, de esa estereotipada, manera. igual que la pregunta. Exacto, mientras que cuando hay esa confianza, y aquí quiero mencionar algo que me acordé de un café, no sé qué tema era, de la vulnerabilidad. Yo creo que uno tiene más apertura con una persona cuanto más vulnerable se muestra esa persona. Entonces, me parece muy especial porque no tiene uno que armar respuestas o que organizar o embellecer, digámoslo así, la respuesta, sino que simplemente brota desde eso que estoy sintiendo. Y eso me gusta mucho porque uno realmente puede responderle a alguien con toda sinceridad, me siento así. O sea, ¿cómo estás? No, bien, pero oye, estoy inquieto por algo. Y te cuento. Y a esa persona que le cuento, se lo cuento porque en algún momento se ha mostrado vulnerable, porque sé que se interesa por mí, porque sé que me puede escuchar, en algún momento aconsejar. Sí. Pero es sobre todo como quiero tener esa apertura contigo. Entonces, eso me parece muy bacano. Y más, pues, aquí ya simplemente cierro con este comentario. No sé si a ti te pasa, pero generalmente a uno lo buscan muchos para hacerle preguntas sobre su vida y sobre, pues, situaciones que están viviendo. Pero me parece muy especial es eso, ¿no? O sea, cómo generar esa cercanía de tal forma que cuando yo te pregunte pueda tener esa confianza de abrirte el corazón. Sí, yo creo, tú nos has detallado ese hermano tuyo al que tú le abres el corazón cada vez que se te pregunta cómo está, no has detallado, entonces yo puedo imaginar y no tienes que detallar que es posible que acompañado al enunciado interrogativo, con una palabra interrogativa que como en este caso, ¿cómo estás?, hay un lenguaje no verbal, hay un tono de voz
hay una entonación, pues hay un timbre, hay una entonación, hay una elongación de las sílabas, que en el caso de esta amiga yo sé que ella cambiaba el lenguaje no verbal, o inclusive por teléfono se sentía la pausa. ¿Cómo estás, Tita? ¿Cómo está? Como ella dice, venga. Yo, por ejemplo, me cuido mucho en el WhatsApp y eso, si yo no pregunto cómo estás, cuando es una cosa así, porque a mí me parece el WhatsApp genial, es como una secretaria portátil que uno tiene, ¿cierto? Buenos días, u hola, pues que ya es muy colombiano. Yo soy de la generación que a mí me llegaron a regañar por decir hola, era una frase muy informal y venía de España, era una palabra muy informal. A ti sí te tocó, tú naciste con el hola, pero a mí me tocó y había un programa que se llamaba Hola Gente, era lo de moda. Uno no decía hola, tenía que decir buenos días, buenas tardes. Yo digo buenos días, buenas tardes, hola, porque yo me exijo que si yo digo cómo estás, a mí me da pena escribir en el WhatsApp cómo estás y no voy a dedicarle los renglones, el espacio, la espera, el tiempo para que realmente conteste. O aquí en lo personal, si yo no voy a tener esa actitud porque no tengo el tiempo, ni el deseo, ni la disposición, yo no te pregunto cómo estás, yo digo hola o buenas tardes, buenos días. Es ser honesto, ¿para qué preguntas si no va a estar abierto a? Diga de otra manera, buenos días o hola, diga de otra manera, ¿cierto? Oli, como dicen. Es como, oye, dicen aquí en Colombia, hay cantidad de cosas. Sí, te respondí sobre los jóvenes. Sí te respondí. Excelente. Sí. Bueno, como nos quedan 10 minuticos, Tita. Mira, yo quiero leer de aquí, en este librito de cartas filosóficas que ya otra vez había referido porque lo escribí, es muy bonito, es un lenguaje pues muy para lectores novatos y para niños y jóvenes. Hay una primera parte que no leo, me salto, el capitulito se llama Pregunta pero exhortativo, pregunta en imperativo, pregunte. Una primera parte que no leo porque es dentro del contexto en que conocí el escenario, que conocí a estos niños, entonces no se entiende ahora. De acuerdo, me salto un pedazo, de acuerdo a como preguntes, adivinaré qué piensas. Cuando los otros nos hacen preguntas, también podemos adivinar cosas que los otros están pensando y que dejan ver en su pregunta sin querer. Si alguien, por ejemplo, pregunta, ¿qué diferencia hay entre la piel de un conejo y el cuero de un rinoceronte? Podemos adivinar, o sea, inferir que esa persona considera suave o más lindo la parte externa del conejo que la del rinoceronte, porque no está llamando piel sino la del conejo, y a la otra le dice cuero, como con desprecio. De hecho, hay un chiste horrendo, pues aquí fue la traslación eufemista de un chiste horrendo. ¿Qué diferencia hay entre el cuero de un negro, o sea, de un afrodescendiente, y la piel de un negro afro o afrodescendiente, y la piel de un blanco, de un caucásico? Ese chiste es horrendo. Aquí pues lo que hice fue pulirlo. ¿Qué adivinas que piensa una persona que te pregunta, ¿es rubia la nueva reina de belleza? ¿Hay algún negro afro entre los trabajadores que había cuando se robaron la herramienta? ¿Ese enanito fue el que pintó este cuadro tan bonito? Seguro que puedes adivinar que esa persona cree que son más bonitos los rubios que los pelinegros, que es racista, que considera menos capaces a las personas diferentes, como un enano, una persona que sufra de enanismo, que no le gustan las personas inválidas, sin un ojo, sin una mano o con enanismo. Así que no pares de preguntar sobre lo que otros preguntan, que es lo que hace Paul Richard en su taxonomía. Yo pregunto sobre los supuestos de tu pregunta. Ven, cuando tú me estás preguntando, ¿qué debo suponer? ¿Cuál es el supuesto tuyo para hacer esa pregunta? O con eso que tú me preguntas, si otro lo preguntaran, la consecuencia ¿cuál sería? O ¿cuál es la causa de lo que tú me estás preguntando? O cuando tú me estás preguntando eso, ¿qué entiendes por eso? Tú me estás preguntando, ¿por qué no me respetas, Tita? ¿Qué entiendes por respeto para poderte yo responder la pregunta? O preguntas, yo te pregunto sobre el mismo procedimiento de tu pregunta, ¿sí? O sea, ¿por qué estás formulando la pregunta de esa manera? Yo quiero entender eso antes de respondértela, ¿sí? O preguntar sobre otra alternativa. Tú preguntas eso respecto a esto y antes de yo responderte, ¿qué otra cosa podrías preguntar o cómo podrías preguntar de otra manera? O sea, ese texto de Paul Richard, Pensamiento Dialógico, cuando hace esa taxonomía es muy valiosa porque nos lleva mucho más allá de la pregunta qué, quién, cómo, cuándo, dónde. La pregunta sobre la misma pregunta, la pregunta que ya explicamos, el cuestionamiento, ¿sí? Muy diferente a la
actitud interrogadora, la actitud inquisitiva. Hay dos cosas que no marcan que no configuran una buena relación. Cuando mi actitud es inquisitiva, de preguntarte, o sea, unilateral, y una pregunta tras otra, como un puntilleo, ¿cierto? O cuando yo no utilizo la pregunta. En tu trabajo con las parejas, creo que sería muy útil como exigirles, invitarlos, insinuarlos, motivarlos a que se pregunten más en lugar de declarar. A veces entre las parejas y entre la relación padres-hijos se destruye mucho declarando cosas. Venga, no declare, pregunte. O lo otro es, ¿qué tal esa pregunta que lleva el no adentro? ¿Cierto que aquí no hay chocolatito, Jorge Iván? No. Pues si ya, ¿para qué me preguntas si ya dijiste que no hay? Cierto que no hay chocolatito. Esa es una costumbre muy de los paisas y muy de una generación que preguntan con el no. ¿Para qué preguntas si ya tienes el no? ¿Cierto? Cuando preguntes, despójate, que realmente sea una pregunta así, ponte en el borde del precipicio, porque además estás abierta al otro y no sabes con qué te va a salir. ¿Para qué preguntaste? ¿Sí? Así que no pares de preguntar sobre lo que otros preguntan, no pares de preguntar nunca. Los adultos describen a los niños diciendo que preguntan mucho. No dejes de ser niño entonces, pregunta siempre para que puedas hacer ciencia, para que puedas filosofar, para que puedas dudar de lo que existe y proponer otras formas de pensamiento. Por la pregunta ha cambiado la humanidad, a veces para inventar cosas buenas, a veces para inventar cosas malas, pero eso sí, toda nueva creación ha surgido de una pregunta. No temas preguntar. Por una pregunta el hombre pudo llegar a la luna. Por una pregunta Leonardo inventó la máquina voladora y 50 o 60 inventos más. Por una pregunta Herón el Viejo, Arquímedes, Leonardo, Savary y James Watt inventaron máquinas de vapor. Todo tiene su tiempo y el tiempo tiene una palabra. Aquí voy a parafrasear el Eclesiastés, que te va a sonar mucho. Cada palabra tiene su tiempo y la pregunta también. Una pregunta puede salvar o puede hundir. Una pregunta puede aclarar o puede confundir, puede liberar o puede someter, puede motivar o puede desmotivar para siempre. Una pregunta puede abrir o puede cerrar. Una pregunta puede construir o puede destruir, puede estimar o puede subestimar, puede abrazar o puede odiar. Una pregunta puede incluir o puede excluir, puede construir puentes o levantar murallas. Una pregunta puede ser llave o ser candado, puede ser ventana o ser muro. Cada palabra tiene su tiempo y la pregunta también. Tú tienes un poder en tu mano, una llave para abrir infinidad de puertas, la capacidad de preguntar. No la ignores, concédete el derecho a usarla. No tengas miedo de preguntar, ten miedo del día en que no tengas nada que preguntar. Tal vez ese día ya nada te sorprenda, nada te inquiete, nada te motive y entonces ese día dejarás de aprender y dejarás de existir. Yo siempre he dicho una pregunta, una declaración es un puño cerrado, una pregunta siempre es una mano abierta que se tiende, porque voy contigo, porque desde este otro lado del puente te invito, ¿no? Excelente, wow, me encantó. Ese es del texto Que Sofía te acompañe. Sí, que pronto voy a poner todos los libros en Amazon porque creo que es la forma de que mucha gente que no está en Colombia y que quiere los libros, pues realmente ellos mismos los transportan y uno no se enreda con eso. Estoy en esa tarea, o sea que creo que va a ser en 2023. Es un libro muy bello. Yo a veces digo, son cartas para niños, pero realmente le pegan hasta a un adulto, ¿verdad? Sí, como dije que iba a recomendar clásicos. 2 minuticos, sí, para clásicos. Entonces, bueno, es un clásico hace 120 años, un poquito, alrededor de 100 años, Las fuerzas molares de José Ingenieros. José Ingenieros, el filósofo argentino que ya hemos referido en otras ocasiones, y es muy bello porque también es esa manera de escritura suelta en que tú simplemente puedes abrir en desorden, y ya, lees ese parrafito y tienes mucho para ti, mucho. Firmeza, dignidad de ver este capítulo. Entonces los subcapítulos. Rectilíneo debe ser el servicio de un ideal. La firmeza es acero en la palabra y diamante en la conducta. ¿Sí? De la justicia. La justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. De la iniciativa. Son hombres los que harán su propio surco. Es muy bello, es muy bello porque es ligero, siendo clásico. Entonces escribe la juventud, el entusiasmo y la energía. Escribe sobre la voluntad, la iniciativa y el trabajo, todos temas que nos convocan, nos provocan. Simpatía, justicia y solidaridad, inquietud, rebeldía y perfección, firmeza, dignidad y deber,
mérito, tiempo y estilo. Tenemos que hablar un día del estilo y la elegancia, qué es ser de estilo, qué es ser elegante. Bondad, moral, religión, verdad, ciencia, ideal, educación, escuela, maestro, historia, progreso, porvenir, terruño, nación, humanidad. Qué lindo hablar un día de la patria. ¿Qué es patria? ¿Qué es patria? ¿Qué ha sido la patria de los griegos? Que tal vez no es lo que entendemos por nación. ¿Cuál es tu patria? Ay, qué linda la canción, Mi patria es el cielo, ¿verdad? De esas canciones antiguitas de la iglesia. No tengo no sé qué, Mi patria es el cielo. Oye, es que tú no eres de esa generación. Yo soy de esa generación. Esos son cantos de misa de viejitas. Por eso tú no la conoces. Mi patria es el cielo. Hay una canción de misa. La tarea de buscarla. Sí. Seguramente la he escuchado ahí, pero sí. Las fuerzas morales de José Ingenieros. Muy bello texto, muy bello texto. Y José Ingenieros, pues yo lo tengo en una edición sencilla, de buen papel, pero en PDF encontramos lo de José Ingenieros en la biblioteca virtual. Qué bueno, ¿sí? Qué interesante, Tita. Uy, he disfrutado mucho este café sobre el preguntar, ¿sí? Realmente es muy interesante. Nos queda esa gran reflexión que tanto nosotros tenemos esa certeza de que la vida interroga. Sí, o sea, la vida interroga, me gusta mucho eso. ¿Y qué es la pregunta en mí? Como empezaste. Y yo tomaba esa nota. La pregunta es apertura al otro y la primera pregunta debe ser por uno mismo también. Eso me quedo con esa invitación. La primera pregunta también es por uno mismo. Ojalá nosotros nos preguntemos constantemente cómo estoy, por qué me siento así, para dónde voy. Esas preguntas existenciales. Heidegger dice, toda pregunta por algo es la pregunta a alguien. Yo pregunto por eso, yo pregunto el qué y el cómo es lo que es, pero en realidad preguntando por eso estoy preguntando porque es que la pregunta que yo hago es a Jorge Iván. ¿Quién es Jorge Iván? Es más fácil existir desde la declaración y lo sabemos, el narcisista, ¿cierto? El egocentrista, el ególatra, el egotista y el egoísta. Pero existir desde la pregunta es existir abierto y la vida es abierta. La vida si tú no preguntas, de todos modos, sepamos que la vida nos está interrogando, interpelando todo el tiempo. Lo que pasa es que nos hacemos los sordos y los ciegos. Así es. Bueno, no lo referenciamos porque muchas personas dirán, ¿eso es algo comercial o eso? Pero feliz día, amor y amistad también. Que es el 17 en Colombia, de septiembre. En Colombia, sí. Es sábado para las personas este amor que nos tenemos tú y yo, esta amistad, sí, tan superior la amistad desde Aristóteles, tan superior a tantas cosas la amistad, ¿verdad? Así es, gracias Titica por tu compartir, por tus preguntas, por tus respuestas, por todo lo que nos enseñas y nos transmites. A ti. Y a ustedes gracias también por acompañarnos en este café filosófico. Ya saben que nos vemos en un próximo café. Que tengan una feliz semana.